incas, pero se encontraron con un lugar protegido por fuerzas sobrenaturales en busca del reino perdido del Paititi. Está con nosotros el ingeniero Carlos Vázquez. Él es ingeniero forestal, máster en ecoturismo y en experiencias, ¿saben me completas? Especialista en conservación forestal y fauna silvestre. Ajá, muy bien. Y está también con nosotros también Luis Felipe Vázquez. Él es traductor, intérprete e investigador freelance. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, vamos a conversar con el ingeniero Carlos Vázquez. Carlos, un poco queríamos invitarte, porque en el 2003, nosotros tenemos una larga amistad, se te ocurrió, planificaste la posibilidad de viajar al Paititi, al reino perdido del Paititi, un poco que como un tema de exploración de tu maestría en ecoturismo. Cuéntanos cómo fueron los detalles. Bueno, hay mucha información que siempre ha fluido en todas las civilizaciones antiguas, ¿no? Ajá. En las culturas perdidas. Yeah. A mí siempre me gustó mucho, me apasionaba mucho el tema cultural y de arqueología, aunque soy ingeniero forestal. Claro. Siempre me intrigaba un poco la verdad, ¿no?, de la historia de la humanidad. Y dentro de esos misterios encontré el tema del Paititi algo muy interesante. Y en apoyo de mucha literatura, ¿no? Gracias a ti también, ¿no?, que me diste ciertos datos puntuales, y muchos amigos que me tardaría toda la noche en mencionarlos. Recopilé una data muy interesante y muy importante sobre este tema, ¿no?, que quiero compartir, y espero que pregunten sobre ello, ¿no?, para esclarecer el tema. Sí, pues, pero antes que nos cuentes tu aventura, tu viaje, un poco para entrar en conceptos generales, ¿no? ¿Qué es el Paititi? Bueno, sí, hay muchas definiciones de Paititi. Algunas referencias nos narran, si es que lo vamos a hablar desde el tema etimológico, Paititi viene de una palabra quechua que se llama Poititi, Paikiki o Paiquiquín, que significa semejante a. Entonces, acá hay una confusión de términos, porque mucha gente asemeja o simplemente piensa que el Paititi es lo mismo que el dorado. Yo no lo creo así. Okay. Porque si tú geográficamente ubicas el dorado, vas a encontrar muchos dorados, muchísimos. Okay. Puede estar en Venezuela, puede estar en Brasil, puede Colombia. estar en Colombia, en Centroamérica. Hay dorados hasta en otro continente. Okay. ¿Sí? En cambio, si tú hablas de Paititi, es algo más, por decir, inca. Okay. Porque los incas parece que tuvieron un contacto en esa parte del Tahuantinsuyo, que es el Antisuyo, ¿no? En la zona de la selva donde ellos nunca pudieron lograr, ¿no?, penetrar su imperio. Parece que sí existía una civilización antigua, ¿no? Ajá. Y en un momento hubo una ayuda, una alianza, ¿no? Después que los españoles obviamente vinieron al Perú, hubo una resistencia inca, ¿no? Y muchos de ellos fueron a esa zona. De allí empieza, gracias al disco solar y otros testimonios, ¿no?, otros vestigios, parece que hay una conexión entre una cultura desconocida y los vestigios incas, hay una fusión. Claro, siempre se abre la versión de que a la llegada de los españoles en 1533, digamos, los remanentes, caído Vilcabamba, o están en lucha Vilcabamba, los remanentes del imperio inca fueron y se refugiaron introduciéndose en la selva y conformando esta legendaria ciudad del Paititi, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esa versión, Carlos? Bueno, no existe solo una versión. Okay. Hay varias versiones y diferentes arqueólogos, desde Julio Cetello, por ejemplo, él nos habla de que existe una civilización primaria en América que se origina en las selvas del Perú. O podría ser las selvas de Bolivia, o podría ser la selva de Brasil, porque acuérdate que en ese entonces aún era muy diferente, ¿no?, los mapas actuales. Las fronteras. Y tenemos testimonios de jesuitas, de misiones, de padres, ¿no?, que han hecho ciertos mapas localizando un área que casi todos estamos hablando de la misma, que es entre Madre de Dios, donde podría ser el Manu, ¿no? Bueno, aquí también nos acompaña Luis Felipe Vázquez, él es traductor, intérprete, y quien colaboró mucho en la preparación de esta expedición de Carlos Vázquez al Paititi. Hola Luis Felipe, buenas noches. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Bueno, tú en tu calidad pues de traductor, intérprete, obtuviste mucha información de fuentes extranjeras con respecto al tema del Paititi, y que inclusive aquí en el Perú no se conoce, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay muchos datos textuales, pero datos audiovisuales la gente no conoce mucho y son difundidos por YouTube. Okay. En YouTube justo ha habido un video por la BBC de un programa llamado Extreme Dreams,
que ha sido justamente él, se ha dirigido a los petroglifos de Puchara en el 2002, en el 2008, el señor llamado Ben Fogel, y eso fue fue transmitido en Inglaterra, pero sin embargo está en YouTube para que todo el mundo lo vea. Después de eso no ha habido otro registro audiovisual que el público conoce abiertamente. Lo que ahora se está viendo es que en el 2014 hay un nuevo boom. Va a haber una nueva expedición, pero esta vez de una forma mucho más, va a ser más seguida por cámaras, va a ser más registrada por muchas personas y esto realmente va a generar cambios en el Perú, de acuerdo a la información que la gente conoce. Claro, porque uno se pone a pensar cuántas expediciones se han dado, ¿no es cierto?, para la búsqueda del Paititi, inclusive desde el siglo XVI, ¿no?, de Pedro de Candia, que fue el primero que pertenecía a las huestes de Pizarro. Desde esa época hasta ahora último han habido expediciones y no han encontrado el Paititi. Claro, y hay que traer el tema a cuestiones de modernidad, que es ya programas documentales, todo eso que es muy informativo. Claro, ahora uno se pone a pensar con las conexiones satelitales. Claro, ¿no es cierto? Bueno, con Google Earth puede ver cualquier parte del mundo, ¿no? Y yo leí, no sé si será cierta esta información, Carlos, que se habían aerofotografiado todo el Perú, ¿no?, a través del servicio de aerofotografía de la Fuerza Aérea Peruana, pero que había una zona en la cual no había fotografías, que era la zona justo de la meseta del Pantiacoya, en el Paititi, que dice que era una zona que permanentemente paraba cubierta con nubes, y esto aumentaba un poco más el misterio, ¿no?, de lo inaccesible de esta zona, ¿no? Sí, eso es verdad, y tiene varias explicaciones científicas de por qué aparentemente no poder registrar el radar, fotos satelitales, ¿no?, aéreas. Muchas veces se habla de ciertas como cortinas de energía que emanan de cristales, de piedras, o simplemente que la foresta es tan densa que impide que penetre los radares o ciertas imágenes, ¿no?, que puedan rebotar, ¿no?, y poder nosotros captarlos. Lo que pasa es que los que sí conocen muy bien son los indígenas, y a ellos no se les escapa nada. Y de verdad que si uno quisiera formar una expedición o hacer algún trabajo serio en selva, yo creo que uno tiene que apoyarse más en el conocimiento indígena. Claro. Sí. Bueno, en la preparación de esta expedición, pero hubo un gran aporte por parte de los indígenas, Luis Felipe, ¿no es cierto?, de la información que pudieran dar los mismos indígenas de la zona, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que para llegar al lugar en sí tienes que tener una especie de escuela de supervivencia. No es una cuestión de que yo me voy a un lugar y ya está el camino trazado. Tú tienes que ver alimentación, tienes que ver peligros de los animales salvajes. Claro, no es ir a Marcahuasi, por decirlo. Claro, no, es muy diferente. Más complejo. Los mejores guías son las personas que viven ahí, se adentran y arriesgan su vida, porque es algo de vida o muerte realmente. Claro, claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las versiones? Hay una versión, porque es el tema, ¿no es cierto?, de que el Imperio Incaico se refugió ahí, el famoso disco solar, hay esa versión. Hay una otra versión que dice que el Paititi no es una ciudad material, sino es una ciudad metafísica, que está en otro plano dimensional, por eso que no se le encuentra. Hay una asociación con el tema de que es poblada por los últimos descendientes de los incas y por la Hermandad Blanca, y que cerca hay una base azul. Esta información del grupo Rama, por ejemplo, que tanto Sisto Paz como Ricardo González en su libro Los Maestros de Paititi hablan de esto, ¿no? Es una visión en metafísica, digamos, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Carlos? Bueno, mira, Anthony, definitivamente para uno realizar una tesis de maestría tienes que tener información de todo tipo. De todo tipo. Cae de todo. Claro. Yo respeto mucho y admiro, no tanto por la parte tal vez espiritual o filosófica, a las personas que lograron con Grupo Rama llegar varias veces al Paititi, sino por la intención que ellos tuvieron, así como yo la tuve, que era simplemente tener el corazón limpio. O sea, lo que yo puedo transmitir a la gente, lo que yo recomendaría a quien quiera ir a esa zona, que tiene que tener una actitud diferente a la que están, por ejemplo, yendo geólogos, mineros, en busca de la ciudad de oro y llevársela en costalillo. Exacto. ¿No? Esos jamás encontrarán nada, porque si uno va, tú ponte a pensar, la selva es un lugar muy inexplorado, pero que tiene la vida a flor de piel.
los animales, los ecosistemas, están todos integrados, ¿no? Como vimos en la película Avatar, claro, que los árboles no cobran vida, dan energía. Bueno, los indígenas creen mucho en ello, claro, y justamente así sobreviven. sí. Entonces, si uno no va con esas intenciones, nunca va a lograr ver nada. Y justamente las misiones que han logrado con buenas intenciones, sean los gente de la iglesia o sectas, o bueno, quienes tengan una actitud positiva ante la vida, al respeto a los demás, sí han logrado ver cosas, Antonio. Luis Felipe, ¿tú también consideras, coincides eso? Sí, lo que pasa es que ya no se convierte en un viaje científico de descubrimiento de materiales o de lugares en sí, sino de una peregrinación. Ese es el término más exacto. Una peregrinación. Sí, peregrinación. O sea, quizás el Paititi, que uno está empezando a buscar la ciudad de oro para llevársela encima, de repente es lo que hay detrás dentro de nosotros mismos, el descubrimiento de uno mismo, ¿no? Sí, puede ser también. Todo depende de la motivación que uno tiene, ¿no? Ok. Ahora, yo recuerdo que los iba a acompañar en ese viaje y al final no pude. Y ahí también te acompañó otro gran amigo, Cristian Riveros. Cristian Riveros. Que actualmente es autoridad en Tacna. Sí, él ya, bueno, estuvo en Arequipa, en Tacna. Él trabaja directamente con lo que es turismo y también con naturaleza, conservando la naturaleza. Actualmente también es docente y él me ayudó muchísimo también con los datos. Y ya en la fase de campo, como decía Luis Felipe, ¿no? Hay que estar preparado para todo, porque puede pasar desde un ataque de avispas y abejas hasta nativos, ¿no? Aborígenes, gente que sería muy difícil clasificarlos, yo les digo nómades, pero que sí, si tú no les agradas o si ellos no sienten que tú haces una buena actitud, simplemente te matan. Así de sencillo. Así de sencillo. Holocausto caníbal. Tal cual. Vamos a hacer la pausa de la hora. En la primera secuencia vamos a esperar sus llamadas.